Sí, la pastora Rebeca Rodríguez es una educadora de profesión en la ciudad de Nueva York. También es pastora de la Iglesia de Dios de la Profecía en New York, estudiante de la Biblia desde su nacimiento y también prima mía. Así que es una persona que conozco muy de cerca, que hemos invitado a nuestros eventos porque es muy centrada en la palabra del Señor y goza de todo mi respeto. Tercera generación de la Iglesia de Dios de la Profecía y ha vivido tanto en el Caribe como en Sudamérica y ya más de 20 años en los Estados Unidos, donde ejerce eh, la carrera de la enseñanza y hoy en el personal administrativo de la educación. Está en uno de los distritos escolares más grandes de los Estados Unidos y donde fue el epicentro, si ustedes recuerdan, cuando yo le llamo cuando New York colapsó. Rebeca estuvo ahí y fue infectada con el COVID-19 y para la gloria de Dios, hoy es un testimonio vivo de que el Señor tenía otros planes con ella. Dios te bendiga, Rebeca, y Amén. bienvenida a Gracias. nuestro programa. Rebeca, lo primero que quiero preguntarte, ¿qué sucedió contigo? ¿Qué le sucedió a tu fe? Que tú no eres una principiante en estos caminos. Tú eres una pastora, una persona que yo considero madura en su fe, tanto en lo práctico como en lo teórico. Eh, ¿Cómo se procesa esto? ¿Cómo lo procesa eh, un pastor que está luchando entre la vida y la muerte con un enemigo que desconoce y que nadie conoce y que tú sabes, como tú me decías, con pacientes a tu lado que sabes que no van a vivir, que van a morir? ¿Qué le pasa a este cóctel de emociones que hablaba el psicólogo? Amén, aleluya. Gracias por la invitación y estoy agradecida por haber escuchado al doctor Miguel, al pastor, porque realmente todo lo que acaba de informar es cierto. Puedo dar testimonio. Primeramente es la negación y como acabas de decir, eso está lejos, eso no va a llegar. Yo fui de la que dije en febrero, ni siquiera lo he puesto en mi cabeza, eso está bastante lejos. Y pues seguía con mi vida normal. Sin embargo, desde enero ya habíamos comenzado a sentir los efectos en el templo, en la iglesia. Muchos hermanos decían en los textos o me llamaban, pastora, no puedo llegar porque tengo fiebre, estoy enfermo, estoy así, pero no teníamos detalle de los síntomas. Era una lluvia de información y mensajes de personas que no llegaban porque tenían ciertos síntomas ya conocidos regulares como la gripe. En esa época también yo tenía lo que siempre nos da en el invierno. Fui por precaución a hacerme los test, las pruebas, y me hicieron la prueba de la garganta, del strep throat, del flu. Todo venía positivo, todo, negativo. Yo estaba bien positiva. Yo decía, bueno, eso no es para mí, eso no es conmigo. Sin embargo, cuando comencé a escuchar que ya íbamos a cerrar el sistema educativo, Nueva York comenzó la desescalada. Broadway es algo, verdad, que todos conocemos, lleno de luces, lleno de espectáculos. De momento se apagaron las luces. Se detuvo la transportación, Nueva York comenzó a declinar y ahí escuchamos que teníamos que estar en casa, ¿verdad? Lo que le llamaron shelter in place. A todo esto yo sigo, ¿verdad? Pendiente de la iglesia, pendiente de mi trabajo como administradora de 4 centros de educación infantil y unas casi 300 familias a mi cargo. Entonces tenía que estar alerta. Yo no era de las que me tenía que sentar y descuidar, al contrario. Comencé a hacer planes con los líderes, comencé a llamar y a decir, debemos tener dinero a mano
primeramente una ronda de compras para la familia. Los que tienen niños van primero a guardar dinero para los celulares, porque si se desconectan por no pagar los celulares, no voy a saber de la gente, no voy a saber qué está pasando. Cuando a medida de que veía más intensamente la noticia y todo lo que estaba pasando, no pensaba en mí. Jamás iba a pensar que el virus me iba a llegar a mí. Aún con la fiebre, aún con el dolor en el cuerpo, aún con la tos, nunca conecté que mis síntomas eran producto del virus. Para mí era mi responsabilidad número uno como ministro, como pastor, de saber el bienestar de la iglesia, de cuidar de la gente, de proveerles, de tener un equipo de trabajo en el terreno, porque para esta altura ya de la última semana de marzo, ya mi cuerpo no da físicamente hablando, pero a todo esto yo lo que estoy es haciendo estar segura de que todo está bien, que no falte la comida, que no falte nada, y que comienzan entonces a decirme, pastora, ya tal o cual está en el hospital. Eso me trae más preocupación. Ya hay otros más que ya la ambulancia los vino a buscar. Hay más problemas porque hay otros de que la ambulancia ya no se los quiere llevar. Dice, atiéndalos en la casa. El ruido de las ambulancias era cada 3 segundos y traía una ansiedad y una desesperación. La cifra de muertos aumentaba cada día de 600, 700 a 800 diarios. Es decir, que de un minuto al otro, una ciudad como esta, yo estoy acostumbrada a salir temprano de la casa, 8 de la mañana, regreso después del servicio los 7 días de la semana prácticamente, y de momento estoy entre 4 paredes. Me siento inútil. No puedo llegar a visitar a la gente, no puedo llevarle yo misma la compra, no puedo hacer nada. Entonces me siento en ese shock que hablaba el hermano Velázquez. ¿Por qué? ¿Seré buena pastora? ¿Estoy haciendo mi trabajo? ¿Cómo me ve la gente? ¿Dónde tengo que llegar primero? Pero mi salud va declinando sin yo notarlo, sin yo darme cuenta de que realmente lo que me está pasando es parte del problema. A todo esto sigo, ¿verdad? Pendiente, comienzo a ministrar por Facebook, tengo que darle información a la iglesia y aún no tengo voz, aún no tengo oxígeno en el cuerpo. Llega un momento en que entro al baño y me desmayo, me caigo, porque no tengo oxígeno, no puedo levantar los brazos, no puedo hacer lo que normalmente estoy acostumbrada a hacer. Tengo que trabajar ya, aprender a trabajar remotamente, porque no lo había hecho antes. Toda esta desconexión de la realidad complica las cosas, porque tenemos que saber que estamos enseñados a ser prácticos. Nuestra liturgia tiene un 1, 2, 3. Si te quieres pasar al 4, hay alguien que te va a cuestionar. Nuestro ministerio está enclaustrado en una cajita que si te saliste de la raya un poquitito o dejaste entrar algún rayito de luz, ya no estás aceptable, ¿no? Todo esto viene en mi mente porque aún con todos los síntomas que tengo vigentes en mi cuerpo, ya fallece la primera hermana, quien consideramos, ¿verdad?, una columna en la iglesia, una persona, mi mano derecha. Tengo que ir a una funeraria donde tengo que estar ahí a las 8 de la mañana y llevo mi libro del ministro, mi Biblia, mi himnario de gloria y triunfo, y no se puede cantar, no se puede hacer nada. Todas esas emociones, todo eso queda trancado, ¿no? Y a la misma vez nos dicen, ya tienen que ir al cementerio. Mi impresión de ver la fila de carros ya fúnebres que salen del cementerio antes de las 9 de la mañana y la fila que está para entrar, yo dije, Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? Pero llegamos al lugar, vamos a orar, a hacer algo, no hay tiempo para nada. Como ministro, como pastor, no sabes qué hacer porque no te han enseñado eso. Eso también crea algo en mí. Y de momento, pues ya vamos a terminar y ahí mismo, digo, no hay flores, no hemos traído flores, no hay nada. Me quedé con cierta culpabilidad porque dije, no me preparé para este momento. No había vida, no había un orden, no había nada, todo era repentino. No estamos preparados, seminario, los institutos no nos preparan para lo improvisado, para una pandemia, para que
Si no sucede del orden que usted conoce, hermano, improvise, haga lo que el Espíritu Santo en ese momento le está diciendo. Todo lo que el doctor dijo pasó en mí, sucedió en mí. Y cuando yo al final de cuentas, recién yo me enteré que yo tenía el virus, cuando me hice la prueba en mayo 23. Porque cuando me entregaron los resultados me dijeron, eres negativa al virus, pero tiene los anticuerpos. Ahí es que yo volví. Oh, yo tenía el virus, pero el 90% de los hermanos en la iglesia local, 100 y pico de personas, tenemos unos 45, 50 niños activos, prejóvenes, jóvenes. Yo tenía que atenderlos a todos ellos, tenía que saber, estar presente y aprender por las plataformas qué iba a hacer, cómo los iba a ayudar, a saber de los food banks aquí en la ciudad, la comida, cómo íbamos a distribuir, dinero en efectivo. Yo sabía que la renta iba a ser un problema. Lo mínimo que yo podía pensar era en mi salud. Era lo mínimo. Eso no pasaba por mi mente. Sí, gracias a Dios, en un momento, ya una madrugada, sentía que no tenía ya oxígeno, que mi cuerpo, el dolor ya no lo sentía, ya no lo aguantaba, era como un elefante sentado. Y yo dije, yo he tenido gripe antes, pero esto es distinto. De alguna manera pude rodarme en la cama hasta caer de rodillas, porque el frío que sentía era terrible, el dolor, el sudor de la fiebre. Y ahí de rodillas frente a mi lecho yo le dije al Señor, siento que yo clamé como Pedro cuando se hundía en el agua. Por favor, le dije, socórreme. Esa otra mañana, a las 10, recibí una llamada de mi cuñada, a quien no veía como por 9 meses. Y me llamó, me dijo, ¿cómo estás, Rebeca? Y yo traté de hablar un poco, no tenía fuerzas. Aquí bien, pero ella sí se dio cuenta, dijo, Rebeca tiene el virus. Me dijo, no te preocupes, yo te voy a mandar algo en Uber. Y mandó un Uber. Y después a las 10 de la mañana me llamó otra pastora, me llamó una pastora de Ohio, me llamó una pastora y muy amiga de Santiago de los Caballeros, otra pastora de Brooklyn. De momento siento, ¿verdad?, que Dios ha movido un ejército. Ese clamor que hice a las 3 de la madrugada llegó al cielo y pude sentir ese respaldo de Dios. Me llamó mi tío, que es pastor en Stanford, y comencé a sentir esa lluvia de llamadas. Rebeca, ¿cómo estás? Los hermanos, las damas, mucha gente se comenzó a preocupar. No te sentimos, no te oímos, no te vemos, pero Dios tomó el control. Así es que sí, como decía el hermano Velázquez, comencé a decirle al Señor, devuélveme mis fuerzas, porque no tengo fuerzas. Devuélveme el yo. Devuélveme, porque sentía por momentos que estaba desconectada de mi realidad, porque solo quería ayudar, solo quería ser responsable con mi trabajo pastoral, con mi trabajo, ¿verdad? Secular, por supuesto, pero como les digo, hemos sido enseñados a usted muere en el campo de batalla. Usted muere con las botas puestas. Amén. No es el problema de morir con la bota puesta. Es escuchar luego en la madrugada que otra hermana que estaba interna partió con el Señor. Estás encerrada en 4 paredes, no puedes salir. El esposo murió 8 días después. No puedes hacer nada y no puedes salir a la calle, no hay medios, no te van a dejar salir. Solo tienes que depender de Dios. Solo tienes que decirle, Señor, mira, esta carga es tuya. Trataba, ¿verdad?, a veces de, como decimos en dominicano, forcejear con él. 2 veces me dijo, Rebeca, la iglesia es mía. Tranquila, la iglesia es mía. Yo los cuido. Ahí podía descansar. Pero, como decía también el hermano, si me muero y me voy con el Señor, pero ese no es el punto. El punto es cumplir con tu responsabilidad. El punto es hacer lo que tienes que hacer, ser responsable.
a hacer, ¿verdad? Dentro de las circunstancias, gracias a la tecnología, nos comunicábamos, hacíamos lo que teníamos que hacer, porque tengo una iglesia muy diversa. Tenemos unas 9 nacionalidades y a cada uno había que atenderlo dentro de su necesidad. Para mantener el balance, como decimos. Y en todo esto, pues en ningún momento pensé en mí. Siempre pensé en dar lo mejor, en ayudar y en ser responsable. Creo que eso es el llamado de hoy. Antes de cerrar la iglesia, le dije, tenemos que ser obedientes. No me cuestionen el uso de la mascarilla, no me cuestionen nada. No les voy a permitir que me cuestionen nada, porque el no hacerlo es desobediencia civil. Y no voy a permitir que la iglesia entre en desobediencia civil. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y aún así entró el sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué? Porque yo decía, si lo hubiera sabido antes, si yo hubiera sabido en enero todos los síntomas, todo lo que está pasando hoy, yo cierro la iglesia antes. Yo no permito que... No era mí, no era yo, no era en mis manos que estaba. El saber o no saber era simplemente manejar la situación ya con la información que estaba llegando. Como les digo, de momento Nueva York se convirtió en una tumba masiva. Jamás pensé que Nueva York, lo máximo había sido la zona cero, 20 años atrás. Pero eso fue la única área que se afectó, básicamente. Pero ahora los 5 condados están llenos de muertos por todos lados. Todos esos trailers, todos esos camiones están llenos de cadáveres. No sabemos qué hacer. El ambiente era tétrico, lúgubre. Era primavera, no salía el sol. Pero sí en todo momento estar en plena dependencia de Dios. Tanto tus emociones, tus sentimientos, tu hacer para Dios no quita que Él es soberano y Él va a estar haciendo lo que a Él le toca hacer.